Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo analizar en los minutos que vienen uno de los temas que recurrentemente, de manera casi central, acapara la atención en la Argentina, que está ligado con procesos judiciales condicionando de manera no establecida por la Constitución las circunstancias políticas que nos toca atravesar. Hay que encontrar la definición justa de estas cuestiones porque da la impresión que estamos caminando por un muy delgado desfiladero que pone en riesgo la democracia. Lo vamos a hablar con la politóloga que ha sido convocada por la Universidad Nacional de Río Cuarto para participar de unas jornadas que están relacionadas con la guerra judicial, el lawfare, las fake news, temas que parecieron haberse anclado condicionando a la democracia. Saludo a Aimé Aminahuel, un gusto, gracias por aceptar esta videollamada. Aimé, ¿cómo le va? Hola Guillermo y hola a todos los de la producción, gracias por la invitación. Bueno, al contrario, muy agradecidos de esta cuestión. ¿Qué rol le asigna a esta circunstancia que atravesamos? ¿Son tan preocupantes como las observamos nosotros? ¿O será una de las cuestiones más que superaremos en los tiempos que nos toca atravesar a este país tan laberíntico? Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando en distintos equipos de investigación y en ese marco también convoca la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto para poder reflexionar en torno a esto que vos mismo decías que es el lawfare. ¿Qué es lo que nosotros venimos advirtiendo en muchas de nuestras investigaciones y lo vemos con preocupación desde las universidades y particularmente lo digo desde el equipo de trabajo que integro? Vemos que esta práctica por allí que lo vemos a nivel regional en Latinoamérica. El año pasado teníamos jornadas con colegas de la Universidad de Ecuador, jornadas con colegas de la Universidad de Brasil, en donde lo que observamos son dos elementos muy concretos. Por un lado, el linchamiento mediático a partir de la circulación, primeramente, de noticias falsas, y después voy a hablar un poquito sobre ello, cómo hemos llegado a esa conclusión, porque hemos analizado más de 100 noticias falsas que circularon en Argentina durante la pandemia, por ejemplo, y vemos que esa circulación de noticias falsas viene anudada directamente con ciertos objetivos muy claros cuando uno analiza el contenido. Y por otro lado, luego vemos también como una estrategia, yo diría, casi complementaria, porque se observa de esa manera en la región, así lo veían y lo aseveraban las colegas de Ecuador, una especie de inicio consecutivo de causas judiciales hacia líderes políticos e incluso hacia colectivos políticos en ese tenor, digamos, como ha sucedido también en el caso de Brasil. Entonces vemos una especie de patrones reiterativos en América Latina. Yo estoy citando el caso de Ecuador y Brasil porque son casos con los que trabajamos con colegas de equipos de investigación de allí, en donde hay una estrategia complementaria, ¿no? Vuelvo a insistir, primero, circulación de noticias falsas que tienen como objetivo, cuando nosotros vemos los contenidos, la descalificación, generar una politicidad reaccionaria en quien accede a esas noticias falsas, y por otro lado luego vemos una estrategia complementaria de descrédito a través de causas judiciales, que no importa luego cómo se resuelven esas causas judiciales, sino que ya está instalado en la opinión pública una especie de reactividad hacia lo político a partir de, vuelvo a insistir, estas noticias falsas que circulan. Entonces vemos, digamos, esas dos patas como muy articuladas a nivel regional, o sea, no es algo que es privativo de Argentina. En este sentido, en Ecuador y en Brasil, ¿pasa lo mismo que aquí, que pareciera que se agrupan frente a una realidad dos maneras de observarla? Digo, se la alimenta bajo la denominación de la grieta, pero aquí hay una cuestión en donde hay un colectivo numeroso de la sociedad que reconoce, observa que esto está sucediendo y hay otro sector muy significativo también que dice, bueno, no está ocurriendo tal proceso de lawfare, es la justicia la que está actuando. Y dentro de ese grupo hay juristas, hay políticos, hay periodistas, y aquí hay una cuestión que es determinante. No es que haya dos lecturas de
una misma circunstancia y que la gente tenga que sacar sus conclusiones. Hay hechos que ocurrieron y hechos que no ocurrieron. ¿Cómo se transita ese camino? ¿Pasa en todos lados lo mismo? Sí, bueno, cuando conversábamos con colegas de Ecuador, de Flaxo Ecuador, nos comentaban, por ejemplo, el proceso de construcción de esto que vos hablas, de enormes dicotomías en el campo de lo político y que se realizan, vuelvo a insistir, a partir de todo un aparato muy articulado en donde, y aquí yo me quiero detener, los entornos sociodigitales, a partir de su arquitectura digital, posibilitan esto que vos estás hablando de enormes burbujas de verdades, podríamos decir, y donde en cada burbuja de verdad muchas veces circulan esto que yo hablo de noticias falsas. ¿Qué es lo que sucede con las noticias falsas que circulan? Que muchas veces no podemos ver la opacidad de las fuentes, no podemos ver cuáles son las fuentes por la opacidad que generan los mismos entornos sociodigitales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, yendo a lo empírico, ¿no? Es decir, nosotros podemos discutir, seminar, ¿no? Yendo a lo empírico, cuando nosotros analizamos un total de 100 noticias falsas que circularon en la pandemia, por ejemplo, en Argentina, fueron un total de 140 que fueron verificadas luego por organismos científicos tecnológicos, por distintos ministerios. Vemos dos patrones, recurrencias, es decir, lo que en estadística, en ciencias sociales, estadística descriptiva, se llama como frecuencias relativas, la recurrencia de ciertas categorías. Y entre las categorías que hay en esas noticias falsas, por ejemplo, que circulaban en Argentina, vemos politicidad reaccionaria contra determinados grupos políticos, politicidad reaccionaria que tiene como objetivo generar un discurso de odio frente a determinados dirigentes. Y cuando lo conversábamos, digo, este análisis que teníamos, que es un análisis estadístico del contenido de las noticias falsas que circularon en Argentina durante la pandemia, mayoritariamente por algunas plataformas muy utilizadas como WhatsApp o Facebook, lo comentábamos con colegas de la región, nos decían, aquí ha pasado lo mismo y de hecho en Brasil, por ejemplo, tenían un periodo previo al nuestro con mucha mayor cantidad de circulación de noticias falsas que lo que busca de alguna manera es construir estas supuestas grandes dicotomías en donde todo se relativiza, entonces vale lo mismo una opinión que otra, vale lo mismo opinar sobre determinados temas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas fue, me parece, como el gran tema de debate durante la pandemia. Y sobre todo, y volviendo aquí, hay hechos que no se pueden negar. Un hecho, por ejemplo, como el magnicidio, no se puede negar, pero sin embargo uno va a los entornos sociodigitales y observamos allí también hasta casi, yo diría, una satirización en muchos casos, muy preocupante, ¿no? Y esos son por allí los marcos, nosotros hablamos marcos interpretativos, que generan no solo los entornos sociodigitales con su arquitectura digital, sino también los medios masivos de comunicación aquí también tienen digamos, una responsabilidad muy importante en lo que refiere al encuadre de las noticias, a cómo se presentan los hechos noticiosos, que de alguna manera está buscando, yo creo que lo que veo como una estrategia que, vuelvo a insistir, no es privativa de Argentina, vemos que pasa en la región, es relativizar determinados hechos, es decir, que ya no se pueda discutir sobre determinados hechos, porque se cierra en burbujas dicotómicas la discusión. Y yo eso sí lo veo profundamente peligroso, es atentar contra la democracia, hay cosas que son violencia. Nosotros cuando hablamos de discurso de odio es una categoría que circula hace tiempo, no ahora, pero que tiene que ver con generar dolor lingüístico en determinado grupo poblacional. Yo vi una encuesta que circulaba estos días de una consultora muy conocida de Córdoba, que le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo con la violencia en la política. El 60-65% de la población decía que no. O sea, por supuesto que nadie está de acuerdo con la violencia en la política. El tema es qué identifican las personas en cuanto a qué nivel de sensibilidad hay en torno a qué es la violencia. Es decir, la cancelación del otro, como sucede en los entornos sociodigitales, el mirar al otro como un enemigo. Esa es la pregunta. Y aquí vuelvo a insistir que los medios masivos de comunicación tienen un rol importante en la construcción de los hechos noticiosos y en la forma de presentación de determinados estereotipos, discursos que circulan. Bueno, eso es lo que por allí nosotros prestamos atención cuando vemos la relación lawfare como una estrategia ya visible, podríamos decir que se le ha puesto ese nombre, pero que tiene, digamos, otros escalafones que también están articulados. Sí, que necesariamente se valen de ellos. Y ahí quiero detenerme en la cuestión periodística, en el rol de los medios de comunicación y sobre todo en la pandemia, porque cuando uno lo involucra con los episodios políticos de la hora, muy coyunturales y calientes todavía, en la pandemia fue notable respecto de esta cuestión, ¿no? Hubo un movimiento minoritario antivacuna y se le reclama a los medios de comunicación que si escuchás a uno, escuches a otro. Bueno, pero un periodista responsable
no puede abonar la lógica de que el poder científico tiene la misma valoración a la hora de temporalidad discursiva que alguien que se plantea y dice yo soy antivacuno porque sí, mientras del otro lado está la ciencia que durante siglos desarrolló su trabajo. En esto los periodistas tienen como mínimo una postura cómoda, ¿no? Esto de decir, bueno, yo escucho una campana, escucho la otra y que la gente saque sus conclusiones, cuando no malintencionada. Sí, totalmente. Mira, yo te voy a dar un dato de nuestras investigaciones y que surgió de este análisis de todas las noticias falsas que circularon. Vimos los soportes mediante los cuales circulaban. Por supuesto que un 44% eran entornos sociodigitales, las plataformas de redes sociales. Pero había un porcentaje importante, y yo siempre lo he resaltado incluso en otros congresos y exposiciones, que era casi el 26% de todo ese total de noticias falsas que circularon durante un año en Argentina, que eran diarios digitales. Entonces, de repente aparecían diarios digitales que habían sido luego noticias que fueron verificadas, donde se veía que estaba mal la fuente incluso, que luego se borran esas noticias, pero que quedaron subidas en los fact-checkers, tenemos fact-checkers públicos y privados en Argentina, y quedaron esas noticias y quedó como fuente algunos diarios digitales que nosotros colocamos también como origen, es decir, quienes han difundido noticias falsas. Por lo tanto, vemos no solo por allí una falta de responsabilidad periodística, sino también una falta de trabajo profesional, ¿no? A la hora de presentar, vuelvo a insistir, los hechos noticiosos y hasta a la hora del trabajo, digamos, de lo que implica el periodismo, de chequear fuentes, de construcción de noticias con una perspectiva ética y objetiva, o intentar alcanzar una cierta objetividad a la hora de presentar un hecho noticioso. Entonces, bueno, a mí ese dato me había sorprendido y lo presentaba en un congreso porque era un porcentaje importante de noticias falsas, o sea que estamos hablando que cerca de 30, 40 noticias que fueron noticias muy, muy particulares, de noticias falsas vinculadas a las vacunas, al origen del virus, etcétera, circularon en diarios digitales en Argentina. Yo creo que es algo que hay que prestar atención como sociedad y sobre todo, bueno, nosotros en la universidad trabajamos mucho en algunos proyectos en poder por allí construir cierta sensibilidad y también estrategias para los usuarios y los internautas a la hora de abordar una noticia que encuentran en redes sociales, a la hora de abordar una imagen, por ejemplo. Venimos trabajando eso en proyectos de extensión. Creo un elemento fundamental a ese capítulo mediático para después construir la guerra judicial, el lawfare. Sin esa materia prima, ¿una cosa no podría sustentarse sin la otra? Y de lo que vemos de nuestras investigaciones, vuelvo a insistir, de trabajo con tanto el caso Brasil, colegas que están allá y vienen viendo el caso brasileño hace tiempo. Por ejemplo, ellas han trabajado cómo se instalaron noticias falsas para instalar luego la candidatura, por ejemplo, de Jair Bolsonaro. Colegas que en Ecuador vieron en el caso de Correa, cómo desde antes se venían circulando noticias falsas durante mucho tiempo y cómo también se trabaja, noticias falsas con una especie de linchamiento mediático donde hay ciertas causas judiciales que son sobreexpuestas, ¿no? O sea, cuando uno ve qué es un hecho noticiable, eso se enseña en cualquier universidad, en cualquier carrera de comunicación, tiene que ver, digamos, con determinado estándar que hace noticiable un hecho. Y cuando uno ve cierta objetividad en los medios masivos de comunicación, tiende a observar que el estándar se cumple en todos los casos. Pero cuando vemos que hay una sobreexposición mediática de determinadas causas o de determinados temas, por supuesto que nosotros enseñamos siempre a los estudiantes, cuando uno piensa en pensamiento crítico, a pensar qué hay detrás de la construcción de esa noticia. Porque por supuesto los medios masivos de comunicación, como muchos otros actores en la sociedad, tienen intereses particulares, intereses ya sea de informar o intereses económicos, todo tipo de intereses. Entonces, bueno, nosotros tenemos que siempre enseñar a los oyentes, a los ciudadanos, a los estudiantes, a analizar cómo se presentan esas noticias y por qué se presentan así. Y bueno, y sobre eso intentamos construir ciudadanía responsable, tratar de hablar de frente, con un diálogo democrático. Yo me parece que son las claves para salir un poco de este encono, de este momento, esta coyuntura que hay veces que nos deja incluso sin palabras. Aimee, usted es partidaria acaba de describir, de hacer el diagnóstico de lo que nos está pasando, pero para avanzar en cómo solucionamos este problema, ¿usted es partidaria de regulaciones ad hoc
frente a estas dificultades? Hay proyectos de ley que son anti-fake news. Bueno, hay una absoluta radicalización de las posturas respecto de que si esto ocurre, se avanza contra la libertad de expresión. ¿Qué observación hace de ese paso hacia adelante para tratar de salir de este problema? Ciertamente es un debate, y es un debate que tampoco es privativo de América Latina. Hace poco estábamos en UNESCO, en París, en una jornada sobre libertad de expresión. Pudimos viajar con algunos representantes del equipo de investigación, en donde disertó un representante del Tribunal Supremo de Brasil y contaba el caso de cómo a través desde el Estado, la causa que hoy está en Brasil, se habían generado fake news, noticias falsas, el mismo Estado. No es una causa que tiene el Tribunal Supremo o Jair Bolsonaro. Entonces, él comentaba el causa y se debatió con líderes internacionales en UNESCO, con referentes en la temática y que hemos sido invitadas. Entonces, bueno, como lo trabajamos aquí en los equipos de investigación, pudimos participar con la doctora Malvina Rodríguez. Y allí, una pregunta que hicimos desde Argentina fue ¿qué era lo que recomendaba UNESCO? ¿Cómo lo veía UNESCO a esta problemática? La respuesta fue la misma que un poco se está trabajando también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría en Defensa de la Libertad de Expresión, que es importante en primer lugar generar alguna legislación más preventiva, en primer lugar. Es decir, que podamos trabajar en políticas públicas que tengan una orientación a esto que estamos conversando, sensibilizar en torno a la construcción de noticias en redes sociales. Pero, no obstante, sí lo que se dijo allí era en torno a corregulaciones de los entornos sociodigitales, es decir, regulaciones público-privadas, porque, por ejemplo, en el caso de las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas vinculadas a la comunicación, y podemos hablar de Facebook, como también de otras, en general su actuación no es en un país, pero también en otras fronteras, y por lo tanto se tiende a pensar en una regulación más de tipo regional. Eso fue lo que se habló allí en UNESCO, pensar una regulación o una corregulación de tipo regional, en donde podríamos estar pensando en algunos organismos como Mercosur, actuando allí en conjunto con estas grandes empresas tecnológicas, como también se está pensando allí en Europa, donde, vuelvo a insistir, se busque tratar de proteger también la pluralidad de voces, porque eso también hace la libertad de expresión en los entornos digitales. Bueno, fueron varios de los debates, ciertamente es una tensión que existe y que está presente a la hora de debatir sobre estas temáticas, pero sí la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia, advirtió la problemática que significaba para la eficacia de las políticas sanitarias la circulación de noticias falsas. La circulación de noticias falsas atentó en muchos países con la implementación efectiva de las políticas sanitarias. Y eso fue un problema de vida o muerte en el caso, en términos estatales. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, todos los organismos multilaterales y organismos como UNESCO vienen pensando en recomendaciones para políticas públicas para trabajar esta problemática de las noticias falsas. Y bueno, es un poco lo que nosotros también investigamos en el equipo de investigación, lo que trabajamos. Aimee, ¿se puede diseccionar el proceso de construcción de una noticia falsa? Uno puede tener la idea de que hay un laboratorio, gente con computadora diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para que esto no se perciba como es, sino como nosotros queremos que sea? ¿Eso se trabaja en esos términos? ¿Se ha podido seguir la secuencia de cómo se construye? Nosotros lo que hemos detectado en estas noticias que hemos analizado, se encuentran muchas recurrencias porque son muchos ejemplos de noticias. Vemos el contenido, ¿no? Cómo se construye. Y ahí lo que observamos, entre otras cosas, sí, es noticias que son enteramente falsas, que es una categoría que tenemos, noticias que tienen una parcialidad, es decir, un contenido que es distorsionado. Es decir, toman una parte de un contenido y lo distorsionan, no son totalmente falsas. Y noticias que cambian algunos detalles, entonces tenemos esos tres tipos de categorías. Ahora, por allí en investigaciones, uno puede trabajar, si vos trabajás con programas estadísticos orientados a la Big Data, por ejemplo, y eso lo hacen algunos autores, como Natalia Loguet, Ernesto Calvo, uno puede identificar cuál es un hashtag, por ejemplo, que en un determinado momento se hace súper viral, y podés detectar o geolocalizar desde dónde se hace viral y si son cuentas reales o son cuentas bots.
Entonces eso también permite ver que hay una especie de planificación detrás de la circulación de noticias falsas. Estos autores vienen trabajando un poco con Big Data, nosotros trabajamos un poco también en el equipo de investigación, entonces es factible poder analizar en este sentido y encontrar esas recurrencias, o sea, noticias que son falsas completamente, noticias que tienen algunos contenidos distorsivos, y también, digo, lo anudamos perfectamente al tipo de red social en la que circula. Vimos que WhatsApp fue una red donde circularon muchísimas noticias falsas durante la pandemia, y muchas vinculadas también, bueno, en el caso de Facebook, por ejemplo, están muy vinculadas a los discursos de odio, pero en el caso de WhatsApp estaban muy vinculadas a generar una especie de politicidad reaccionaria contra un gobierno. Por ejemplo, había noticias que decían, si me envías tanto dinero, el gobierno te va a guardar una vacuna, noticias falsas, pero que circularon muchísimo. Bueno, seguimos analizándola, ¿no? Digo, es un material que tenemos, que seguimos analizando y que nos da una pauta, vuelvo a insistir, de una especie de trabajo articulado para la circulación de esas noticias y que luego vemos una relación muy cercana a los discursos de odio, eso sí tenemos un dato estadístico en relación a ello, y vemos luego una relación o una correlación con ciertas acciones judiciales. La verdad que sí, es un tema para seguir analizando y conversando. Antes de las redes sociales, antes de las plataformas que estamos conociendo, sobre todo en este siglo, ¿había noticias falsas? ¿O esas plataformas son las que potenciaron un mal que estaba oculto en la sociedad? Nosotros trabajamos con varios autores, entre ellos Silvio Weisbord o Martín Becerra, que por allí son especialistas incluso en políticas comunicacionales, y ellos sostienen, digo, son quienes han escrito mucho en el último tiempo y sostienen que siempre hubieron noticias falsas, y eso también lo trabajamos nosotros así en los equipos de investigación, pero la arquitectura digital promueve una mayor circulación de noticias falsas. Es decir, siempre hubieron, pero ahora con la arquitectura digital, es decir, esa posibilidad de viralización, o sea, dicho así como si fuera un virus que circula libremente, pero esa posibilidad de reproducir una noticia falsa que se da en las redes sociales, lo posibilita la arquitectura digital, es decir, cómo está construida la plataforma, ¿no? Incluso desde una cuestión algorítmica, cuando uno ve las redes de contactos que existen, esas burbujas que hablamos, posibilita que circulen determinados tipos de discursos en ciertos grupos sociales y que eso también se viralice cuando son, por ejemplo, noticias falsas. Entonces es algo que sí, que existió de siempre, pero que ahora se ve potenciado por esta arquitectura digital. Y finalmente, ¿debemos ir hacia una pedagogía de la lectura de la información circulante, sobre todo ante estos nuevos desafíos? Totalmente, sí. Nosotros venimos trabajando en políticas públicas que tienden a sensibilizar a la población. Ahora estamos por presentar un manual con colegas de CISPREN, en donde desde la Universidad de Villa María, con CISPREN, estamos armando un manual que se llama Desmontando Fake News en entornos sociodigitales, que tiene en realidad como objetivo general poder generar una parte práctica del manual, más allá de lo teórico que tiene que ver con las investigaciones, una parte práctica en donde damos ciertos elementos o recomendaciones o advertencias a los usuarios de redes sociales que tienen que estar mirando, que tienen que estar prestando atención cuando se encuentran con una noticia falsa. Uno de los elementos que decimos siempre es que en esa noticia que ellos leen, que ellos ven en una imagen, en un flyer, por ejemplo, está relacionado a un discurso de odio. ¿Cómo identificar un discurso de odio? Bueno, ese tipo de recomendaciones con una estética muy accesible es lo que estamos tratando de hacer, que por allí es la contribución que podemos hacer desde las universidades públicas, pero que por supuesto, bueno, este espacio, por ejemplo, que vos nos brindás para que podamos hacer comunicación pública de la ciencia al menos, es muy importante también en los medios de comunicación. Es decir, hacer consciente a la ciudadanía de que ejercer la ciudadanía no es solamente ir a poner el voto, sino también es construir democracia. Y la democracia se construye también con prácticas sociales de este estilo, ¿no? Con pensamiento crítico. El colega Catanal Ramonel decía que estar informado fatiga, que es un trabajo estar informado. Como ciudadanos tenemos que no solamente leer las noticias que nos quedan de fácil acceso, sino debemos imponernos el desafío de ir un poco más allá. Para una ciudadanía de a pie que está ocupada en sus asuntos de supervivencia en el día a día, ¿es posible
reclamarle esto? Digo, que además ahora de fatigarse con estar informado, tenga que ir a una selección de las noticias o una advertencia de que muchas de las noticias a las que accede son falsas. ¿Es posible pedirle esto? Sí, yo comprendo y lo hemos conversado con muchos colegas bueno, hoy la ciudadanía, hay mucha desigualdad que atraviesa el mundo. Yo siempre lo hablo porque digo, la pandemia nos dejó un mundo más desigual. Entonces vemos que la ciudadanía está muy sensibilizada y muy preocupada también por la coyuntura económica en nuestro país y en el mundo. Ahora, yo creo que hablando, trayéndolo un poco a Argentina, esa problemática del cansancio, digo, el trabajador, que tiene que ver cómo llega a fin de mes, etcétera, etcétera, facilitaría mucho que existiera nuevamente una ley de servicios de comunicación audiovisual que nos garantizara una mayor pluralidad, porque por allí en los entornos sociodigitales es este debate que estamos conversando en relación a UNESCO, a las corregulaciones. Pero los medios masivos de comunicación hoy en Argentina no cuentan con una legislación actualizada, como en algún momento tuvo sus características la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún con sus bemoles, como decían muchos colegas. Estaría bueno volver a pensar o a traer al debate del espacio público, de la opinión pública, quienes podemos traerlo acá al debate en las universidades, de volver a pensar en una ley de servicio de comunicación audiovisual, porque es de gran ayuda también en esto de poder evitar la circulación de noticias falsas, que tengamos medios masivos de comunicación plurales, que podamos escuchar diferentes voces, porque eso es una manera indirecta también de poder educar a la ciudadanía. Si vos prendés la televisión y ves 20 canales que más o menos están diciendo lo mismo, uno que dice algo diferente pero con una postura muy cerrada, y todo muy cerrado, y después no podés ver otra cosa. Yo prendo la televisión hoy en Argentina y veo una enorme homogeneidad, veo mucha homogeneidad en el discurso. Yo lo digo como docente, investigadora, pero veo mucha homogeneidad. Entonces me parece que serviría mucho también poder tener una ley que garantice una mayor pluralidad en uno de los medios que hoy, cuando nosotros vemos audiencias de la televisión, sigue siendo uno de los medios más vistos en la Argentina, lo mismo que las radios, siguen siendo muy escuchadas. Por lo tanto, me parece que hay que pensar nuevamente en una ley que promueva la pluralidad. Eso también garantiza la libertad de acceso a la información y la libertad de expresión, claro. Jaime, un gusto, un placer, muy interesante escucharla. Gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo, y a todo el equipo. Muchas gracias. Muy amable. El ejercicio de autocrítica al que debemos también nosotros someternos por lo que hacemos o lo que estamos dejando de hacer en nuestro rol como comunicadores. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.